El video que verás en estos momentos no tiene mucho que ver con lo que hemos presentado anteriormente con el tema de Ricardo Salinas Pliego alias el evasor fiscal. De hecho, en redes sociales a este tipo lo cabulean y le dicen hasta de lo que se morirá por no pagar los impuestos. Pero lo que hemos analizado en los últimos días sobre cómo este bicho se ha movido nos indica que hay un fuerte vínculo entre sus empresas y una red de lavado de dinero con los malandros a través de dos casinos, Betano y Bet365, que dicho sea de paso, ambas páginas siguen clausuradas. Y esto no es un tema menor, ya que Grupo Salinas había defendido a capa y espada a estas dos empresas argumentando que tenían todo en orden. Sin embargo, cuando pasa esto en este tipo de casinos, las cosas no lucen para nada bien. Esto nos muestra cómo es que Salinas Pliego se ha movido en los últimos días, ocupando a sus lacayos y cromanepes con micrófono para golpetear al gobierno y propagando no solo discursos de odio, sino también de simulaciones. Incluso abogando a una falsa censura y sobre todo sostener de manera infame que este empresario es un perseguido político, cosa que nada tiene que ver. Por eso mismo vimos de manera muy importante construir una historia llena de hechos que hay detrás de esta hidra de conglomerados empresariales donde un tipo tan vil y asqueroso como lo es Salinas Pliego va más allá de un impago de impuestos, sino que nos lleva a algo más turbio, algo más oscuro, que está relacionado directamente con el crimen organizado en México. Por favor, ponga mucha atención. Es por eso que hoy te presento Paco Stanley y el fin del juego de Salinas Pliego, el falso multimillonario. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todos sabemos que a lo largo del tiempo, en más de 30 años, Ricardo Salinas Pliego se dedicó a entretejer no solo diferentes negocios enfocados a las telecomunicaciones, medios de información, ventas minoristas, energéticos, préstamos y créditos, casinos, etc., sino también una protección política y jurídica de tamaños desproporcionados. De hecho, toda la historia que hemos contado en este canal se enfoca solamente a los impuestos, pero eso solo es la punta del iceberg. La hidra de Salinas Pliego es más que una deuda de 75,000 millones de pesos en total, más lo que se acumule. Es básicamente el método de apropiarse poco a poco de un país. De entrada, le pregunto a usted lo siguiente. ¿Nunca se ha preguntado por qué Salinas Pliego fue uno de los empresarios consentidos de Carlos Salinas de Gortari? ¿Nunca se preguntó por qué le regalaron una televisora? Esto tiene mucho que ver con los pensamientos ideológicos del evasor fiscal, y uno de ellos es el ultraconservadurismo neoliberal, enfocado a la acumulación de riqueza desmesurada, desproporcional, que trae un discurso desgastado que dice que el que gana más es porque trabaja más, y eso significa éxito. Quien es pobre porque quiere, o sea, es un pobre diablo. La pregunta es, ¿cuál fue el mecanismo de ese éxito que Salinas siempre ha ladrado? Fácil, el del despojo, el de la marrullería, el del arrebato. Cuando Salinas de Gortari le regaló Imevisión para construir lo que ahora es TV Azteca, la idea del duendecillo de Dublín era tener dos televisoras al servicio del sistema que controlaría no solo a las conciencias jóvenes de la época, alargando la debacle mexicana en el aspecto social y económico, sino que le daría el poder a un tipo que terminaría compitiendo con varios empresarios que en algún momento podrían salirse del huacal. Por eso Salinas Pliego se volvió un ente intocable, un empresario predilecto que dejaron crecer con la encomienda de ser útil, un alfil silencioso que disfrazaría la alianza en competencia televisiva. Su primera encomienda histórica fue aprovechar el asesinato de Paco Stanley, y aquí es donde comienza la historia turbia de este renacuajo que hoy, en estos momentos, se niega a morir financieramente, a pesar de que la suerte en su imperio ya se haya echado.
Hace un tiempo hicimos un video de teorías sobre los personajes que estaban relacionados con la muerte de Paco Stanley. Un caso que curiosamente nunca se resolvió, dándose de manera indiscreta en el gobierno de la Ciudad de México, que era gobernado por un partido en ese entonces de izquierda como el PRD, con un tipo como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que quería ser candidato predilecto de muchos ciudadanos que estaban virando hacia la izquierda. No obstante, Salinas Pliego, ultraderechista y libertario declarado, enemigo de las políticas públicas que ayuden al colectivo, tenía una sola encomienda: poner el granito de arena para que el poder se conservara con los partidos aliados, en este caso el PAN. Pero, ¿por qué el PAN? Fácil, la gente estaba cansada del PRI, recordando que Ernesto Zedillo y Salinas devaluaron la moneda mexicana, y uno de los principales beneficiarios por el Fobaproa fue la mueblería Salinas y Rocha, la cual quebrada fue rescatada por el Estado y luego subastada en una ganga a Salinas Pliego. Ese video y el cómo lo hicieron ya lo subimos hace meses al canal, lo dejaremos en la descripción. En fin, es curioso cómo luego de 3 años de vida de Televisión Azteca y de que Paco Stanley tuviera nexos con los narcos estando en la gran ramera Televisa, Salinas Pliego no se diera cuenta a quién estaba contratando. De hecho, esta teoría alberga y ata muchos cabos que quedaron sueltos debido a la manipulación de las audiencias, y además es hasta increíble cómo la misma Televisión Azteca de la época no solo manipuló la escena del crimen, sino que tergiversó en demasía la información, al grado que el asesinato de Paco no terminó como un hecho lamentable, sino que fue eclipsado por un discurso del mismo Salinas Pliego que iba enfocado al tema de los impuestos, pero sobre todo pegando al entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien estaba casi empatado en las encuestas con Vicente Fox en el segundo lugar. De hecho, en ese 1999, antes del asesinato del conductor de TV Azteca, el PRD, con Cuauhtémoc, lucía en tercer lugar pero rozando a Vicente Fox, quien inició flojo en el camino a la presidencia y muy por debajo del candidato oficialista, Francisco Labastida Ochoa. De hecho, luego del asesinato de Paco, que curiosamente se dio el 7 de junio, día que se celebra la libertad de expresión en México y justamente día donde Salinas Pliego abogaba no solo porque el gobierno permitía la delincuencia y que no protegía a los ciudadanos, sino porque ese día el conductor más famoso de México yacía en el inframundo abogando a que el ciudadano no se puede expresar y que los impuestos no sirven para protegerlo. Todo un arte de la manipulación mediática, culpando directamente al gobierno sin aportar una sola prueba. En ese momento TV Azteca se convertía en juez y parte. De hecho, observe esta tabla de la recopilación de las encuestas sobre el final de 1999 de varios diarios de la República a partir de noviembre de ese año. Si Cuauhtémoc Cárdenas podía tener opciones en esas elecciones, quizá fue antes del asesinato, porque después se cayó de manera estrepitosa. Además, se muestra cómo Labastida Ochoa era el virtual ganador en las encuestas, donde siempre lució arriba, hasta que el día de las elecciones, gracias al que muchos le llamaron factor miedo, hizo que millones de mexicanos cambiaran su voto en las urnas, inclinándose por Vicente Fox. De hecho, el impacto mediático del asesinato de Paco terminó por lapidar al propio Samuel del Villar, dándole un golpe a la izquierda de la época. El problema de Salinas es que tras su poder y la encomienda de saber manejar a las audiencias con su televisora, nunca pensó que el siguiente jefe de gobierno tras el mandato interino de Rosario Robles llegaría a cargo de López Obrador, mismo que sería el principal verdugo de su imperio desgastado y hoy resquebrajado. El asesinato de Paco Stanley nunca se esclareció y todo terminó en que Paco era vendedor y estaba coludido con el narco. Pero, ¿a poco eso no lo sabía Salinas Pliego desde un principio? ¿Ustedes creen que este sujeto, quien maneja la línea de su televisora y sabe perfectamente qué es lo que dicen sus empleados en los pasillos, no sabría sobre los negocios de Stanley fuera del foro? ¿A poco no supo que lo corrieron de Televisa en su momento más cumbre gracias a la caspita del diablo? ¿Creen que Salinas Pliego es un tonto?
Estas interrogantes se responden cuando muchos años después, en una entrevista con Patti Chismoy, Salinas Pliego explicaba que en su canal había una línea, la de él, y que él sabía que todos deberían respetarla, y quien no lo hiciese terminaba en la calle. Así despachó a dos de sus periodistas como Javier Solórzano y Carmen Aristegui, porque se estaban saliendo del huacal por no respetar ni seguir la línea de su ideología política, marcando una evidente manipulación y totalitarismo. La respuesta es contundente, que explica y da evidencia de que Salinas sabe absolutamente todo lo que dicen y hacen sus empleados. Entonces, ¿por qué jamás dijo algo al respecto sobre los negocios turbios de Paco Stanley? ¿Por qué no lo corrió? Y lo mejor, ¿por qué le dijo a Mayito que el show debía continuar, ofreciéndole el mismo programa del finado? Pareciera que Paco había sido el sacrificado, ocupado como el mártir de la época por un golpeteo político que en 2001 y en 2002 se traduciría en el arrebato de CNI Canal 40. Todo en complicidad de Vicente Fox, quien no hizo nada por detener el conflicto que fue ilegal en contra de CNI. Pero, ¿por qué Salinas Pliego sería beneficiado por Vicente Fox? Simple, él había colaborado para la llegada del candidato azul a la silla. Por eso, el pago del favor por tener el Canal 40 en su poder se traduciría en su máximo de ingresos para el canal. Significaba una expansión mediática y sobre todo un negocio turbio a costa del favoritismo político. El video de CNI Canal 40 ya lo subimos al canal y lo dejaremos en la descripción. Desde allí, la hidra de Salinas Pliego seguiría creciendo, todo al amparo del poder. Casualmente, cada presidente siempre le dejaba algún beneficio fuerte para sus empresas a cambio de campañas mediáticas en la época, pues Salinas controlaba parte del mercado de las audiencias y por ende podía venderles lo que fuese, gracias a que, para los mexicanos, la caja idiota era lo único que tenían para distraerse. Era un ganar-ganar. Además, en esos momentos, los medios masivos jamás sacaban a la luz los tratos en lo oscurito de empresarios y políticos. Era un mundo maravilloso, donde la delincuencia organizada crecía al mismo tiempo que los ladrones de cuello blanco se hacían millonarios de manera desproporcional. Allí es donde entra el crecimiento ininterrumpido de las empresas de Salinas Pliego, y la llegada de Calderón incrementó aún más su imperio. Entre concesiones millonarias de agua potable, el campo de golf de Huatulco, campañas de salud y vacunación, condonaciones fiscales, libertad de operar empresas de outsourcing, pero sobre todo, callar sobre la realidad del México de esas épocas, fueron algunos de los puntos de inflexión que hacían que las empresas de Salinas estuvieran postradas ante la delincuencia organizada. Fue como en 2018, gracias a Enrique Peña Nieto, se le dio casi al finalizar su sexenio los permisos a través de la Segov para operar 2 casinos llamados Ganador Azteca, los cuales en esos momentos se convertían en el negocio redondo, no solo del usurero, sino del soporte de TV Azteca, mismo que traería a México a 2 casas apostadoras internacionales como Betano y Bet365, los cuales utilizarían el hipotético para lavarle dinero al narco. Pero, ¿esto tendrá que ver algo con el asesinato de Paco Stanley? Eso lo veremos más adelante, además de cómo operan los grupos de la delincuencia organizada en este tipo de empresas, que generalmente se prestan para cultivar un negocio no solo ilícito, sino que muestra cómo estos grupos armados operan directamente con las supuestas empresas legales y prestigiosas. Pero, ¿qué tiene que ver Paco Stanley con los casinos de Salinas Pliego? Quizá mucho y a su vez muy poco. Quizá solo el modus operandi, ya que a pesar de que Paco jugaba a ser un capo en los foros de televisión, solo vivió hasta que alguien quiso y fue sacrificado en el momento cumbre, justo antes de un cambio ficticio de régimen. Al final, conservar el poder era el objetivo primordial y no dejar llegar a los zurdos, como el usurero los menciona cada que le recuerdan que le debe miles de millones al fisco. De hecho, ¿desde cuándo debe impuestos? O más bien, ¿desde cuándo le están cobrando los impuestos a este sujeto? Sí, desde el 2008, justo en el gobierno de Felipe Calderón, pero su deuda va desde ese año hasta el 2015, año ya con Peña en el barco.
Más todo lo no reportado en los años siguientes. Todo gracias al amparo, recurso que solo era utilizado por los privilegiados y aquellos que siempre estaban protegidos por el poder. Por eso, en 2018 y ante una severa caída en las audiencias de TV Azteca por la llegada de AMLO al poder, Salinas Pliego ocupó la opción de tener casinos, apostándole al dinero fácil y al dinero de aquellos enfermos ludópatas que seguirán regalando su lana, pero lejos de eso. Los casinos, al menos en México por años, han sido una válvula de escape para el lavado de dinero de la delincuencia. Por muchos años, Salinas Pliego tomó mucha fuerza en México gracias al amparo del poder. Los gobiernos le dieron dádivas como contratos sin licitación y muchas concesiones. Su hidra crecía tanto que fue imposible detenerla. Hay que recordar que cuando las empresas se vuelven gigantes, en muchas ocasiones también son intocables, porque acaparan muchos giros, y Salinas Pliego para 2018 tenía varios. Si usted depositaba un dinero o recibía un dinero de Estados Unidos, 3 de cada 10 cuentavientes pasaban por los tentáculos de las empresas de Salinas. Manejar la banca y las telecomunicaciones hizo que su imperio no solo creciera, sino que hiciera muchas empresas fachada para simular pérdidas y no pagar impuestos. Este arte de la simulación de por sí es un delito, más si está enfocado en lo fiscal. Ahora, con el giro de las casas apostadoras, se abría el abanico de posibilidades para que sus empresas ganadoras azteca fueran el conducto para lavarle dinero al narco. Sin embargo, Salinas Pliego es un delincuente confeso. Por ejemplo, la entrevista que realizó con un wannabe de Monterrey explicaba cómo había comprado Blockbuster, empresa que ya estaba casi en la bancarrota. Esto hizo que Salinas Pliego la comprara con 2 motivos. El primero, porque tenía muchos puntos de venta y porque creían que les podrían sacar jugo. Y el segundo y más importante, porque tenía pérdidas fiscales, pues al hacer eso, Salinas se adjudicaba que él tenía pérdidas, restándolas a sus utilidades y a sus ganancias. Eso en automático hacía que disminuyera su pago de impuestos. Entre ellas, hicieron varias fusiones, divisiones de empresas, generando artificialmente una pérdida fiscal. Aquí aplica el dicho, ganar perdiendo. Curiosamente, Salinas Pliego tiene un discurso muy rancio, el cual recae en el argumento de yo estoy con Dios, soy pro vida, pro familia, enfocándose mucho en el derecho de la propiedad privada, como él la llama. Eso tiene lógica desde el punto de vista político, entretejiendo lazos con el Partido Republicano de Donald Trump. Hay que recordar que Salinas Pliego donó dinero a su campaña en 2017 y también en la reelección del mismo Donald en su primer mandato. Las generosas aportaciones de $570,000 por parte de Salinas Pliego fueron realizadas por el Comité de Acción Política de la empresa Purpose Financial Incorporation, filial de la firma mexicana Electra en Estados Unidos, propiedad de Salinas, cuyo conglomerado incluye a TV Azteca y un grupo financiero con un banco especializado en transferir remesas de migrantes desde el país vecino a sus familias en México. Como usted observa, el control es lo primero, tejer mecanismos de poder por la vía de sus empresas, utilizando el dinero de sus clientes, mismos clientes que años más tarde serían perseguidos por el segundo gobierno de Donald Trump. Lo interesante de todo esto es que Salinas Pliego dice velar por los intereses y la libertad de México. Sí, pero los intereses y la libertad de robar, arrebatar y servirse del país. Ya que en los últimos meses se ha vuelto en una guerra, cara a cara, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien fue directo y a la cabeza, a detener el inmenso poder que Salinas Pliego estaba acumulando, por la vía más sencilla, el pago de los impuestos, tocando al intocable, demostrando que pagando al fisco, este ente jamás hubiera sido multimillonario. Ese pequeño detalle ha hecho que Salinas Pliego pierda una batalla que parecía tener ganada. Desde el control de las audiencias hasta el control del poder judicial, su secreto, no tan secreto, se basaba en el amparo, mismo que hacía retardar los juicios y, en su defecto, utilizaba para detener al mismo gobierno aplicando sus propias reglas.
mismas que estaban creadas para beneficiar a los más poderosos. Por eso Salinas Pliego por muchos años embargó y se apropió de los bienes de sus propios clientes. Tuvo un brazo armado con empresas de seguridad que él formó y que le dio el control a personajes como el delincuente de Cárdenas Palomino para que fuera la carne de cañón en la protección de sus intereses mediante la empresa filial de Grupo Salinas llamada Adamantium Security. El delincuente Palomino, como lo indican los documentos e investigaciones, trabajó en esa empresa de seguridad y espionaje como director. Luego de terminar su función como servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, Cárdenas Palomino fue brazo derecho de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en ese sexenio y 6 años antes, y quien a su vez trabajara como director de la AFI de Vicente Fox. Y aquí es donde pregunto, ¿recuerda a los matones y gandallas que asaltaron el Cerro del Chiquihuite a punta de pistola para tomar las instalaciones de CNI Canal 40 en nombre de Salinas Pliego y TV Azteca? Bueno, la forma en la que llegaron al asalto fue de manera similar a los operativos que la AFI hacía en aquellos tiempos. Hay que recordar que según los empleados de CNI, los mecanismos para presionarlos fueron los mismos que los que aplicaba esa agencia. Aunque luego se supo que fue un comando paramilitar contratado por TV Azteca para tomar las instalaciones del canal en complicidad con el gobierno de Vicente Fox. Todo muy curioso y muy raro. Esto nos abre la sospecha de cómo TV Azteca y las empresas de Salinas Pliego han estado directa o indirectamente relacionadas con el crimen organizado y con personajes muy turbios como Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y grupos paramilitares disfrazados de seguridad privada con la encomienda de proteger sus intereses. Por esta razón, no espanta que la misma ideología de Salinas Pliego sea idéntica a la de Donald Trump, ahora con las redadas ilícitas y de cacería con su policía antiinmigrante llamada ICE, los cuales han hecho disturbios por varias ciudades de Estados Unidos. Matones disfrazados de policías que buscan a través del miedo y de la violencia hacer cumplir la ley de la forma más ilícita posible. Salinas Pliego no es cualquier hijo de vecino. Si bien millones de mexicanos se han mofado de él por no pagar sus impuestos, en realidad, detrás de ese disque empresario exitoso se encuentra un tipo que ha manejado de manera lícita lo ilícito. Por ejemplo, sus casinos. Otro golpe no solo a su credibilidad, sino también a su fama. El clausurar sus 2 casinos que representan las marcas Bet365 y Betano, casas apostadoras digitales, que en noviembre pasado fueron suspendidas por la UIF por encontrar mecanismos ilícitos para el lavado de dinero e irregularidades, detectadas por el flujo de dinero sospechoso, incluyendo movimientos de activos a países como Rumanía y Malta. Hay que recordar que por mucho tiempo el talón de Aquiles del gobierno mexicano ha sido la forma tan pasiva de regular a estos casinos digitales. Pero a la llegada de Claudia Sheinbaum, la fiesta se acabó. Dentro de la UIF y la Secretaría de Seguridad Pública puso elementos importantes como García Harfuch y Omar Reyes Colmenares. Sumado a eso, el cambio de fiscal con Ernestina Godoy, quienes aplicaron la cero tolerancia con este tipo de empresas apostadoras. El mensaje había sido claro: desarticular a los delincuentes vía sus principales flujos de dinero. De hecho, los siguientes 5 puntos, al menos en 4, los casinos Azteca estaban siendo parte de una red de lavado de dinero, los cuales a la fecha siguen clausurados, asfixiando la entrada de lana no solo a las arcas de Salinas Pliego, sino también de TV Azteca. Por eso sus campañas en contra del gobierno se han intensificado en los últimos meses, librando una batalla cuerpo a cuerpo, donde los de la Jusco siguen perdiendo. Por ejemplo, el punto número 1, compras estructuradas en efectivo. Los agentes de los cárteles llevan cantidades significativas de dinero en efectivo de pequeña denominación a los casinos. Lo dividen en fichas, juegan mínimamente y luego retiran el dinero. El dinero se vuelve a emitir como ganancias y parece legítimo una vez depositado en cuentas bancarias. Número 2. Uso de intermediarios, pitufos. Varias personas realizan transacciones más pequeñas y separadas para evitar que se activen los umbrales de presentación de informes. Estos intermediarios suelen rotar los casinos, lo que dificulta su vigilancia.
Número 3. Colusión con el personal del casino. Los grupos criminales sobornan o amenazan a los empleados para que eludan los controles de identificación requeridos o falsifiquen los registros de transacciones. Algunos casinos han sido acusados de mantener sistemas de contabilidad paralelos para facilitar los movimientos de dinero. Punto número 4. Transferencias financieras transfronterizas. Los cárteles utilizan casinos cerca de la frontera con Estados Unidos para convertir pesos en dólares y luego mueven los fondos a través de empresas fantasma o vendedores falsos en el extranjero, completando así el ciclo de lavado. Punto número 5. Uso de plataformas de apuestas virtuales. Algunos casinos operan plataformas en línea que están ligeramente reguladas, lo que permite transacciones anónimas de gran volumen en todas las jurisdicciones. Con toda esta historia, es imposible no pensar en la delincuencia organizada asociada a las televisoras y a las empresas que las conforman, debido a que por más de 40 años ambas han vivido al amparo del poder, de la simulación y de la creación de personajes de falsos millonarios con la careta del éxito, navegando en la hipocresía, pero sobre todo en la mentira. Es imposible no pensar en Salinas Pliego, en un ente altamente tóxico, pero sobre todo muy peligroso, el cual defenderá su hidra a como dé lugar. No importa si al final pasa de financiar porros para crear marchas ficticias, sino ir más allá, atentar contra quien sea, desde donde sea, con el fin de seguir no solo navegando en la impunidad, sino también conservando sus privilegios. Aún así, ya no hay salida para él, y es cuestión de tiempo, de días, para que por fin su imperio termine por resquebrajarse para siempre. Pero dime, ¿realmente Ricardo Salinas Pliego es un ente altamente peligroso? ¿Tuvo mucho que ver en el asesinato de Paco Stanley? ¿Realmente Salinas Pliego está dispuesto a defender su riqueza sin importar las consecuencias? ¿Qué harías tú si pudieras castigar a Salinas Pliego? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.